Los tsunamis son devastadores y desgarradores, y en medio del ataque de las olas, las vidas de ciudades enteras se ponen pies arriba, desde muelles hasta ciudades completas. Estas son las 20 cosas más extrañas descubiertas tras los tsunamis. Número 20. Un muelle. Voy a empezar esta lista con un golpe de realidad muy cruel. Quiero que comprendas desde el comienzo la magnitud y el poder devastador que puede tener un tsunami. Para ilustrar este punto, voy a mostrarte un ejemplo de un objeto que viajó desde Japón hasta Estados Unidos durante el infame maremoto que azotó a Japón en el año 2011. El objeto en cuestión no es otro que un muelle entero para ser precisos, que fue arrastrado por la fuerza del tsunami y finalmente fue descubierto en Estados Unidos. Imagina la sorpresa de encontrar un muelle completo flotando en el mar y darte cuenta de que había viajado todo el camino desde Japón. Esta estructura rectangular de 20 metros de largo, construida de hormigón y metal, fue vista flotando frente a la costa de Portland, Oregón. Fue sin duda una de las cosas más grandes, si no la más grande, que llegaron a la costa tras el desastre. Pero lo que realmente sorprende de esta historia es la línea de tiempo. Aunque el tsunami ocurrió en 2011, como ya he mencionado, el muelle no llegó a Estados Unidos hasta el año siguiente, en 2012. Sí, así es. El muelle estuvo flotando a la deriva en el océano durante un año antes de llegar a su destino final. Surgiendo desde Japón, este objeto viajó miles de kilómetros a través del vasto océano Pacífico hasta llegar a las costas de los Estados Unidos casi un año después de su partida. Sin duda, eso es un viaje largo y arduo. El objeto en cuestión era un dique flotante que había sido desplazado desde Japón por la inmensa fuerza del tsunami. Lo más irónico de esta historia es que esta enorme estructura era solo uno de los muchos muelles que se perdieron en Japón debido a este devastador desastre natural. Ahora bien, ¿cómo se supo que el dique flotante era de origen japonés? Resulta que tenía marcas distintivas que permitieron ubicar su origen en el dique flotante de Shibada, o quizás en un parque estatal. Si aún no comprendes por qué este es un excelente ejemplo de la terrorífica fuerza de un tsunami, es importante que recuerdes que este dique flotante era más largo que la mayoría de los barcos que seguramente hayas visto de cerca. Fue diseñado para flotar en el agua y no interferir con otros objetos en el mar. A pesar de su gigantesco tamaño y diseño robusto, el tsunami logró arrastrar fácilmente este dique, demostrando su increíble poder y fuerza. Como verás en los siguientes ejemplos de esta lista, también hubo muchas otras cosas, algunas mucho más ligeras que este dique, que fueron arrastradas al océano o naufragaron debido al asombroso poder de esta ola de agua. Número 19. El pez remo. El pez remo es un pez muy curioso por numerosas razones. En primer lugar, cuando se encontró por primera vez en las costas del mundo, la gente pensó que en realidad era falso. Los científicos que lo habían observado pensaron que les habían gastado una broma, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. También es curioso porque es un pez muy largo, el mayor de los peces óseos, y sin embargo sigue apareciendo en la costa a pesar de ser un pez que prefiere estar en las profundidades del océano. Entonces, ¿por qué traigo a colación este pez en un vídeo sobre tsunamis? Bueno, simplemente en 2019, un montón de ellos comenzaron a aparecer en las costas de Japón. Eso no es algo que ocurra habitualmente. Y mucha gente se preguntó si en realidad era algo que se consideraría una premonición sobre futuros terremotos y tsunamis por venir. Eso podría sonar un poco a superstición, pero había una ciencia que lo respaldaba. Al menos una docena de peces serían encontrados arrastrados por la corriente en 2010, antes del terremoto de Toku de 2011, en el que una magnitud de 9 fue una de las mayores registradas en un siglo, y fue seguido de un tsunami que mató a casi 19 personas. El sujeto de nuestra primera entrada es a quien se hace referencia aquí, y no fue solo un pez remo el que se encontró, ni siquiera solo 2. Fue todo un conjunto de ellos, todos encontrados en el transcurso de tan solo unos días. Cabe mencionar que estos son peces que normalmente habitan en aguas profundas. Por lo tanto, surge la pregunta,
¿Qué estarían haciendo tan cerca de la costa en cantidades tan grandes? ¿Quieres saber cuál es la verdadera ironía de todo esto? En el año 2019, solo unos meses después de estos extraños eventos, se produjo un terremoto y un tsunami. Afortunadamente, la única buena noticia en medio de esta catástrofe es que, aunque el terremoto registró un 6,4 en la escala de Richter y causó daños en numerosos lugares, no se informaron muertos y el tsunami solo midió unos pocos centímetros. Esto debería servir como una lección para todos nosotros. Si vives en la costa y de repente ves a un montón de peces varados en la orilla, podría ser una señal de que algo malo está por venir. Número 18. Un barco. En un punto anterior mencioné el poder arrollador de un tsunami, una fuerza de la naturaleza que puede mover objetos de un tamaño mucho mayor que un barco convencional. Ahora, deseo profundizar en una historia en particular, la de un barco que pertenecía a un instituto de Japón y que fue arrastrado por un tsunami. Corría el año 2011 cuando una devastadora ola golpeó la costa de Japón. Esta escuela secundaria, situada en una zona cercana, no fue inmune a los estragos del desastre natural. Su barco, anclado en un muelle cercano, fue desplazado por la fuerza del agua y en un viaje que jamás se habría imaginado, terminó en California, un poco al sur del muelle del que hablé antes. El barco no solo tuvo que atravesar toda la extensión del Océano Pacífico, sino que también tuvo que resistir las inclemencias del tiempo y las condiciones marítimas. Cuando finalmente llegó a su inesperado destino final, estaba en un estado de deterioro evidente. Cubierto de una capa de suciedad y mugre, con percebes adheridos a su superficie, el barco era una sombra de lo que había sido. Pero a pesar de todo, llegó allí, demostrando la increíble resiliencia de los objetos ante las adversidades más inimaginables. En otras palabras, parecería que había logrado sobrevivir en el vasto y despiadado océano durante un par de años antes de finalmente llegar a su lugar de descanso. Sí, he dicho años, notoriamente desde que el barco fue descubierto en el año 2013. Por lo tanto, había estado a la deriva en el impredecible y feroz océano abierto, expuesto a nada más que las implacables olas, los vientos cambiantes, las corrientes impredecibles y las mareas, y de alguna manera logró sobrevivir todo ese tiempo a pesar de los numerosos desafíos que enfrentó. Realmente no estoy seguro de si sería lo suficientemente audaz como para afirmar que ese barco es insumergible, pero en mi humilde opinión está muy cerca de serlo. Como puede ver, casi cualquier cosa, desde lo más pequeño hasta lo más grande, puede ser atrapada por la fuerza irresistible de un tsunami y ser llevada a un lugar en el que nunca debería haber estado. Y créanme, todavía tengo muchas más cosas interesantes y fascinantes de las que hablar. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Hombre de Lego gigante. Ahora, quiero que imagines la siguiente escena. Te despiertas un día y decides que es el día perfecto para ir a la playa. Buscas un poco de tranquilidad y relajación lejos del bullicio de la vida cotidiana. Decides aprovechar la frescura de la mañana y caminar a lo largo de la costa, disfrutar del sol naciente y del sonido suave de las olas antes de que lleguen las multitudes y ocupen la arena. Pero mientras caminas por la costa, te encuentras con una visión que parece sacada de una película de ciencia ficción. En medio de la playa, como si hubiera caído del cielo, hay un hombre de Lego gigante. No es una alucinación, es real y tangible. Este extraño fenómeno fue realmente presenciado en la playa Siesta de Florida en el año 2011. El hombre de Lego medía casi 3 metros de altura y en su camiseta se podía leer la frase «No eres real». Un mensaje inquietante y enigmático que añade aún más misterio a la situación. Podrías empezar a preguntarte cómo es posible que un hombre de Lego de ese tamaño haya terminado en una playa de Florida. Florida es conocida por ser un lugar un tanto impredecible y a menudo atrae situaciones fuera de lo común. Pero incluso para los estándares de Florida, esto es algo completamente fuera de lo normal. Y lo más extraño de todo es que, según los habitantes locales, el hombre de Lego no estaba allí el día anterior. ¿Qué podría haber ocurrido? La respuesta a este misterio, al menos en parte,
es que este legomán fue obra del guerrillero holandés Leon Kier. No solo creó a este hombre, sino que fue él quien le dio el nombre de Ego Lennart. ¿Por qué le llamó así? Es mejor no intentar resolver demasiados misterios a la vez. En cualquier caso, esta pieza de lo que se ha dado en llamar arte fue colocada en múltiples playas a lo largo de los años, incluida una en Dinamarca allá por 2009, y finalmente fue colocada en las costas de Florida. Así que, ya sabe, no fue un tsunami el que la colocó allí, pero es una historia demasiado loca como para no contarla. Todavía tengo muchas preguntas, como por qué sintió la necesidad de hacer una hombre de Lego gigante en primer lugar, o por qué la puso en esta playa concreta de Florida, y cuál es el significado del mensaje de la camiseta. Pero como he dicho, probablemente sea prudente no intentar responder a todos los misterios a la vez. Número 16. Millones en cocaína. Aunque hay algunas circunstancias en las que uno puede encontrar objetos curiosos arrastrados por la corriente hasta la orilla que le provocarán una risa sorprendida, también hay situaciones que le harán preguntarse con incredulidad ¿cómo ha podido ocurrir algo así? Imagínese si usted es una de esas personas que, de repente, se topan con una mochila llena de cocaína. Sin duda, se quedaría boquiabierto, atónito, antes de apresurarse a llamar a la policía, temiendo que alguien pudiera malinterpretar la situación y pensar que usted es el traficante de droga. Y aunque pueda parecer increíble, sí, estamos hablando de una historia real que tuvo lugar en el año 2013, cuando 4 mochilas aparecieron en las costas de Yokosuka, en Japón, y estaban repletas de cocaína. Su valor en el mercado negro se estimó en una asombrosa cifra de $48 millones. Estas mochilas contenían 80 kilos de la sustancia ilegal, lo que no es algo que simplemente se extravíe o se pierda. La cantidad de cocaína era tan grande que representó la mayor incautación de droga en la historia de Japón hasta aquel entonces. ¿Es posible demostrar que esta apropiación de droga fue producto de un maremoto? La realidad es que no se puede demostrar con certeza. Sin embargo, no es una idea completamente descabellada, teniendo en cuenta que tras el devastador tsunami de 2011, fueron numerosos los objetos que llegaron a las costas años más tarde, habiendo recorrido miles de kilómetros a la deriva. Por lo tanto, podemos suponer que alguien, en algún momento, decidió ocultar esos productos ilegales en esas mochilas y luego, por alguna razón que nos es desconocida, terminaron cayendo al vasto océano. La pérdida de esa cocaína fue un golpe duro para los narcotraficantes, representando millones de euros desvanecidos. Cualquier cártel considerará seriamente tal pérdida. Los narcotraficantes deben enfrentar las consecuencias de sus crímenes. La cocaína está mejor en manos de las autoridades. Número 15. Un balón de fútbol. Puede parecer un poco trivial que me refiera a un balón de fútbol justo después de hablar sobre los millones de dólares en cocaína que terminaron varados en una orilla de Japón. Sin embargo, en el ámbito de los objetos desaparecidos, cada uno cuenta una historia, y estas historias son igualmente importantes, independientemente de su valor material. En este caso particular, no estábamos hablando de un simple balón de fútbol. Este balón era uno de los pocos objetos que sobrevivieron a la devastación de la casa de unos jóvenes adolescentes después de que un desastre natural, el tsunami de 2011, la arrasara por completo. Esta familia perdió absolutamente todas sus pertenencias en el maremoto, un evento que cambió su vida por completo y les obligó a empezar desde cero, reconstruyendo su vida desde los cimientos. En un giro sorprendente de eventos, la pelota, de todas las cosas, terminó llegando a Alaska, un lugar inesperado y lejano. Este hecho peculiar y extraordinario llamó la atención de una multitud de personas, incluyendo a la prestigiosa Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Este organismo procedió a registrar la bola como uno de los primeros objetos encontrados en la orilla tras el devastador paso del tsunami. Una vez que los habitantes de Alaska descubrieron la pelota, demostraron una admirable determinación e ingenio para descubrir a su legítimo dueño. Tras una exhaustiva investigación, lograron establecer contacto con el niño al que pertenecía. Su alegría y euforia al saber que su pelota había sido encontrada no tenía límites. A pesar de la incredulidad inicial, dado que todo lo demás se había perdido en la terrible catástrofe, el niño encontró un rayo de esperanza en este hallazgo fortuito.
Aquel día logró recuperar al menos una pieza de su antiguo hogar, una reliquia de su vida antes del desastre. Y aunque solo fuera una pequeña pelota, ese objeto le devolvió un poco de su alegría perdida y fue suficiente para llenar su corazón de felicidad al final. Número 14. Barco fantasma. Ahora es el momento de sumergirse en lo sobrenatural, porque estoy a punto de revelarles una de las pérdidas más grandes que el devastador tsunami de 2011 se llevó de Japón, un impresionante barco de casi 15 metros de largo. Este formidable buque, que estaba firmemente amarrado a un muelle, fue arrasado por la fuerza incontenible del tsunami. La descomunal ola lo arrancó de sus amarras y lo puso a navegar sin su tripulación. Es un alivio saber que, afortunadamente, no había ninguna persona a bordo del barco en el momento en que zarpó. De lo contrario, se habrían encontrado en medio de un viaje salvaje y aterrador, de la peor manera imaginable. Con el paso del tiempo, el que fue apodado como el barco fantasma sería avistado en varias ocasiones cerca de las costas de Canadá. Este barco causó un gran revuelo y se convirtió en objeto de numerosas conversaciones, debido a su misteriosa deriva por las aguas del océano sin ninguna tripulación a bordo. Aunque en realidad no se trataba de un auténtico barco fantasma en el sentido estricto de la palabra, este incidente sirve como un recordatorio contundente del poderoso impacto que un tsunami puede tener en una determinada zona. Un tsunami, en esencia, no es más que una acumulación de agua. Sin embargo, su fuerza es tan formidable que es capaz de arrastrar un barco de considerables dimensiones hacia el mar abierto. Si la magnitud de este fenómeno no resulta evidente hasta ahora, permítanme subrayar que todos deberían albergar la esperanza de nunca verse atrapados en medio de un tsunami. Número 13. Harley Davidson. La siguiente es una historia asombrosa y casi inverosímil que uno simplemente tiene que ver para creer. En el devastador tsunami que azotó en el año 2011, una de las numerosas cosas que fueron arrebatadas y arrastradas al mar fueron los contenedores de almacenamiento. Esto no resulta ser realmente tan sorprendente, teniendo en cuenta que un gran número de estos contenedores se encontraban alineados en las playas y muelles que fueron golpeados por el catastrófico tsunami. Dentro de estos contenedores había una variedad de artículos, los cuales variaban dependiendo de a quién pertenecieran estos contenedores. Haciendo un salto en el tiempo hasta abril de 2012, nos encontramos con un hombre en Canadá que se encontró cara a cara con uno de estos contenedores de almacenamiento que el tsunami había llevado hasta allí. Y lo que encontró en su interior fue nada más y nada menos que una motocicleta Harley Davidson. Para ser más precisos, se trataba de un modelo del año 2004, completamente intacto. Y aunque estaba dañada, seguía apareciendo una moto después de volver a por ella semanas más tarde. Entonces entregó la moto a un museo y la empresa pudo buscar el número de bastidor de la moto y encontrar a su propietario en Japón. Tras hablar con el propietario, Harley Davidson se ofreció a conseguirle una moto completamente nueva, ya que la antigua no podía repararse. Él declinó amablemente la oferta, y todavía puede encontrar esa moto en el museo al que se la regalaron. Y si tiene curiosidad por saber por qué el hombre rechazaría semejante regalo, la respuesta es que no quería ser recompensado con algo cuando tantos otros nunca recuperarían lo que habían perdido. Eso, amigos míos, es honor y humildad. Número 12. Templo. El devastador tsunami que ocurrió en el año 2011 demostró el poder y la fuerza de la naturaleza de manera sorprendente y aterradora, causando una enorme cantidad de caos y destrucción en su camino. Un ejemplo notable de esta destrucción fue la desaparición de una parte significativa de un venerado santuario japonés que fue arrastrado desde su ubicación original en Japón hasta Oregón. Esta pieza de madera, conocida como kasagi, fue descubierta en la costa matutina cerca de Oceanside en el año 2013. La kasagi no era simplemente un trozo de madera ordinario, sino que formaba parte de una estructura más grande y sagrada conocida como tori. Este tori es una construcción de madera de 3 partes que se encuentra tradicionalmente en la entrada de un santuario sintoísta, sirviendo como un indicador simbólico de la transición del mundo profano al mundo sagrado.
El viaje de esta pieza de madera a través del océano es un testimonio de la increíble fuerza del tsunami y de los cambios drásticos que puede causar en un instante. Después de su descubrimiento, se convocó a un experto para examinar el objeto más detenidamente. Este experto revelaría que este fragmento de un templo o santuario es típico de las regiones del norte de Japón, que fueron las más afectadas por el devastador tsunami del año 2011. El santuario, en su diseño y propósito, se concibe como un pasadizo o una puerta de entrada al espacio sagrado que es el templo. Si se encontró la parte superior de esta estructura, eso sugeriría que muy probablemente el resto de la pasarela también había sido arrastrada por las potentes corrientes de agua. Este hallazgo nos recuerda las múltiples formas en que este tsunami perturbó la vida de la gente. No solo en términos físicos, como la destrucción de edificios y la pérdida de vidas, sino también a nivel emocional, con el trauma y el dolor de la pérdida, y a nivel espiritual, con la destrucción de espacios sagrados y símbolos de la fe. Número 11. Un barco de 500 toneladas. En este momento, nos hemos estado enfocando en el devastador tsunami que azotó Japón en el año 2011 por una serie de razones, principalmente debido a su impacto y las lecciones aprendidas. Sin embargo, es importante reconocer que este no ha sido el único evento de este tipo en el mundo. De hecho, ha habido otros tsunamis igualmente devastadores en diferentes partes del mundo, y estos han causado grandes estragos y daños significativos. Tomemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Indonesia en el año 2018. Un capitán de barco, que en ese momento se encontraba a bordo de su embarcación de 500 toneladas, notó ciertas señales que indicaban que un tsunami estaba a punto de suceder. ¿Qué señales notó? Bueno, una de las más obvias y preocupantes fue que su barco estaba siendo arrastrado hacia mar adentro. Este es un fenómeno que no ocurre a menos que haya una fuerza considerable que esté empujando la embarcación en esa dirección. Y con toda seguridad, había habido un terremoto cerca y eso había provocado un tsunami que luego hizo que el enorme barco quedara varado en la orilla. ¿Y he dicho varado? Bueno, quise decir que realmente se estrelló contra la orilla. Incluso golpeó algunos de los edificios que había en la propia costa. E incluso después de que el tsunami hubiera terminado, el barco permaneció allí durante bastante tiempo porque era demasiado pesado para salir. Los hombres del barco estuvieron bien al final, pero quedaron literalmente varados hasta que alguien pudo averiguar qué hacer con su barco. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. La criatura blanca. Ahora bien, anteriormente mencioné de manera jocosa que podrían existir momentos en los que una criatura misteriosa y desconocida emergiera de las profundidades del mar para aparecer en la orilla, causando temor y desconcierto entre la gente debido a su incapacidad para reconocer su naturaleza. Este escenario, aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, no está tan lejos de la realidad. En efecto, en el devastador tsunami que azotó a Japón en el año 2011, ocurrió un incidente que dejó perplejos a muchos. Una criatura de color blanco, de origen desconocido, apareció en la costa en medio del caos y la destrucción. El desconcierto se apoderó de todos, ya que nadie pudo identificar qué demonios era esa cosa que se presentó ante sus ojos. Dada la magnitud de la devastación que había ocurrido, no es sorprendente que las personas pudieran imaginar escenarios aún más aterradores a través de esta enigmática criatura. En realidad, al final, no tengo idea de qué era la criatura. Sin embargo, las especulaciones estaban a la orden del día, y se sugería que podría haber sido cualquier cosa, desde una ballena de gran tamaño, un calamar gigante, hasta la posibilidad de una nueva especie desconocida o incluso una simple roca. Cuando se observa algo desde una distancia considerable, un objeto inanimado como un canto rodado podría fácilmente ser confundido con una criatura viviente. Y para ser completamente honestos, todavía queda mucho por descubrir sobre lo que realmente habita en las profundidades inexploradas del océano. Número 9. El pez tsunami. Para la próxima entrada de nuestro blog, quiero presentarles una criatura marina fascinante que fue descubierta de una manera bastante inusual.
Este pez fue literalmente traído a la luz por el devastador tsunami que ocurrió en el año 2011. De hecho, este fenómeno natural le dio su nombre, el pez tsunami. Es una historia intrigante cómo este pez fue descubierto y cómo llegó a ser conocido por este nombre. Los buceadores de la bella bahía de Monterrey, en California, fueron quienes hicieron este descubrimiento sorprendente. Ellos creen que este ejemplar fue arrastrado hasta su lado del Océano Pacífico debido a la fuerza del tsunami que lo desplazó de su hábitat natural. Esto es una prueba contundente del impacto que pueden tener los desastres naturales en la vida marina. El pez que fue descubierto es conocido como pez cuchillo barrado, pero también se le llama pez pico rayado. Este es un pez que normalmente se encuentra en las aguas de Japón y en otros lugares del Pacífico noroccidental. Así que su aparición en la bahía de Monterrey fue un evento verdaderamente notable. Esta es solo una de las formas en que la naturaleza nos sorprende y nos muestra su increíble capacidad de adaptación. Por lo tanto, no debería haber podido cruzar el océano para llegar a Estados Unidos y, sin embargo, lo hizo. ¿Cómo pudo este pez cruzar el océano por su cuenta? Bueno, bien podría haber quedado atrapado entre los escombros y haber dado literalmente el paseo de su vida. O quizá llegó hasta allí por otro método. Quiero decir, todo es posible a estas alturas, ¿verdad? Número 8. Una señal. De todas las cosas asombrosas y a veces inverosímiles que he mencionado en esta lista, puede que una de las más creíbles sea que un letrero de un lugar sea arrancado de su emplazamiento original y luego arrastrado mar adentro por la fuerza de un tsunami. Sin embargo, no estoy refiriéndome a un simple letrero cualquiera. En este caso, estoy hablando de un letrero un tanto especial, uno que representaba a todo un pueblo. Este letrero, que una vez marcó la identidad de un lugar y sus habitantes, fue encontrado 5 años después del devastador tsunami. Este hecho pone en perspectiva la magnitud del desastre, evidenciando el largo tiempo que algunos de los escombros tardaron en finalmente tocar tierra. Este letrero, a pesar de haber sido arrastrado hasta el océano, resistió el paso del tiempo y las inclemencias del mar, convirtiéndose en un recordatorio tangible de la fuerza de la naturaleza y la resiliencia del espíritu humano. Una vez más, serían los miembros de la NOAA quienes se toparían con él, en su continua y meticulosa búsqueda de escombros, siempre atentos a cualquier objeto que pudiera ser devuelto a sus legítimos dueños. Así que cuidamos con especial esmero de la señal, conscientes de su importancia, sabiendo que en algún momento en el futuro, este objeto, que era mucho más que una simple señal para un pueblo, que superaba los 3 metros de longitud, tendría su momento de retorno. Y una vez que fue encontrado, se devolvió con el debido respeto a ese pueblo, que lo acogió con los brazos abiertos y lo volvió a utilizar con orgullo. No solo era un símbolo de que las cosas iban a salir bien y de la resiliencia de la comunidad, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras, un recordatorio de lo que se puede superar. Número 7. La ciudad perdida. Aunque los tsunamis son devastadores y causan una destrucción inimaginable, poseen algunas pequeñas ventajas que pueden surgir de sus rastros de destrucción. A pesar de que suena espantoso, incluso sugerir que algo tan catastrófico pueda tener alguna ventaja, permítame explicarlo. En el año 2005, una ciudad específica de la India fue golpeada por un tsunami de proporciones significativas. La realidad es que la magnitud de este tsunami fue realmente alarmante y las consecuencias fueron sumamente severas. Sin embargo, una vez que todo había sido arrasado, se toparon con un hallazgo absolutamente inesperado. Concretamente, encontraron los restos de una antigua ciudad india, evidenciada por estructuras rocosas que poseían murales tallados en ellas, una ventana al pasado y a una civilización olvidada. Una vez que todo estuvo a salvo y en condiciones estables, los arqueólogos y otros expertos comenzaron la minuciosa tarea de excavar en el lugar, con la esperanza de descubrir más sobre esta antigua ciudad y las personas que una vez la habitaron. Esta zona había sido conocida por albergar antiguos asentamientos, por lo que se podría fácilmente imaginar que algún poblado se había perdido en la niebla del tiempo, pero no bajo las olas del mar. Gracias a este acontecimiento,
que combinó la destrucción con el descubrimiento, es posible que se haya encontrado una maravilla histórica, un tesoro arqueológico que nos permitirá entender mejor el pasado de esta región. Número 6. Una mezquita. Ahora vamos a realizar una pequeña desviación en nuestra conversación para hablar no solo de algo que fue destruido durante un tsunami, sino de algo que, sorprendentemente, logró resistir el embate. Nos referimos específicamente a una mezquita que demostró ser increíblemente resistente y logró sobrevivir a la devastación causada por el impacto del tsunami en el año 2004. Este edificio religioso no solo resistió la fuerza descomunal del agua, sino que además fue uno de los pocos que quedaron en pie tras el desastre. La mezquita se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para las personas que resultaron heridas en el desastre, un faro de esperanza en medio de la desolación. El edificio que sobrevivió se convirtió en un poderoso símbolo de supervivencia y resistencia, manteniéndose fuerte y firme a pesar de las traumáticas experiencias de dolor, pérdida y devastación. El tsunami, un cataclismo de proporciones inimaginables que sacudió la región sin piedad, fue, sin lugar a dudas, una de las catástrofes más mortíferas y destructivas que la historia de la humanidad ha registrado. De las más de 230 almas inocentes que perecieron en esta tragedia desgarradora, más de 170 provenían del mismo lugar donde se erguía majestuosamente la mezquita, siendo testigos silenciosos de su resistencia inexpugnable. Pasaron largos y duros años, más de una década, antes de que el lugar, marcado por la desolación, pudiese recobrar su vitalidad y volver a la vida, a mostrar signos de crecimiento y prosperidad. En este largo y arduo camino hacia la reconstrucción y la sanación, la mezquita desempeñó un papel fundamental, sirviendo como un faro de esperanza y resistencia para la comunidad. Se convirtió en un recordatorio constante de la capacidad de resistencia del espíritu humano, proporcionando consuelo y refugio a aquellos que habían perdido todo. Número 5. Boya gigante. ¿Por qué hablar de una simple boya cuando puedo contar la fascinante historia de una boya gigante? Esta no era una boya común y corriente, sino una de tamaño descomunal que, para sorpresa de todos, apareció en una playa de Florida en el año 2019. El misterio que rodea a esta boya gigante es cómo logró llegar hasta allí. Según los informes, se descubrió que esta boya se había desprendido de su ubicación original en 2017. Sin embargo, lo que confunde a todos es que, durante 2 años, la boya desapareció sin dejar rastro alguno y luego, de la nada, surgió en Florida. Hasta el día de hoy, nadie ha podido descifrar cómo logró este objeto de gran tamaño hacer un viaje tan largo y terminar en un lugar tan inesperado. De hecho, estos objetos son de un tamaño impresionante, poseen un peso considerable y están fijados sólidamente al lecho marino. Su función principal es ser visibles para los barcos que navegan en las cercanías, sirviendo como una especie de faro en la inmensidad del océano. No obstante, lo que resulta realmente desconcertante es cómo un objeto de tales proporciones y peso pudo desprenderse de sus cimientos y ser arrastrado por la corriente marina. La causa exacta de este fenómeno es un enigma que aún no ha podido ser descifrado y que mantiene a la comunidad científica en vilo. Una de las teorías que se barajan es la posibilidad de que haya sido un tsunami en miniatura el causante, pero esta hipótesis no ha podido ser confirmada con evidencias sólidas. El hecho de que un objeto de estas características pueda ser desplazado con tanta facilidad resulta inquietante y nos lleva a pensar que casi cualquier otra cosa en el océano estaría sometida a la misma posibilidad, redefiniendo nuestra comprensión de las fuerzas que operan bajo la superficie del mar. Número 4. Hordas de estrellas de mar. Aquí teníamos la intención de hacer un cambio de dirección y presentarles un ejemplo extremo de lo que el clima violento es capaz de hacer a la fauna local cuando las condiciones son las adecuadas. Queríamos llevarlos de vuelta en el tiempo, específicamente al año 2018, cuando el Reino Unido estaba atravesando un episodio de clima particularmente brutal. Durante este periodo, las condiciones climáticas adversas no solo causaron estragos en la Tierra,
sino que también tuvieron un impacto significativo en los cuerpos de agua y su ecosistema. El clima extremo afectó tanto a la tierra como al mar, alterando las condiciones de vida existentes y presentando un desafío serio para la fauna local. Este hecho impactante puede visualizarse con un ejemplo claro y desolador. Cuando el caos se calmó, las olas se retiraron y dejaron al descubierto la realidad. Las playas del Reino Unido estaban cubiertas por cientos de miles de estrellas de mar y otras criaturas marinas. Todas ellas yacían allí, sin vida, víctimas de la furia de la naturaleza. Imagina por un momento la magnitud de lo que tendría que suceder para que se produzca un fenómeno de esta escala, este nivel de devastación. Esto es prueba palpable de lo que la madre naturaleza es capaz de hacer cuando desata su poder, su furia, su impetuosa e indomable fuerza. Al presenciar un evento de tal magnitud, uno no puede evitar sentir un profundo respeto y reverencia hacia la naturaleza. Te hace consciente de la importancia de mantener una relación respetuosa y armoniosa con la naturaleza, ¿no es así? Sin duda alguna, es una llamada a la reflexión sobre el impacto de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. Número 3. Balas de cañón. Aunque no se trata de un incidente relacionado con un tsunami, esto es algo que simplemente es demasiado intrigante y fascinante para no mencionar. Hubo una pareja que decidió pasar su tiempo en busca de conchas, reliquias y otros tesoros ocultos en la playa de Folly, ubicada en el hermoso estado de Carolina del Sur. Lo que inicialmente parecía ser una actividad cotidiana de búsqueda de tesoros, se convirtió en un descubrimiento histórico, ya que encontraron 2 balas de cañón que datan de la época de la Guerra Civil. Estas balas habían sido desplazadas y desenterradas por la fuerza del huracán Dorian. Imaginen eso, un fenómeno natural como un huracán, desenterrando artefactos de la Guerra Civil, algo que definitivamente no es un acontecimiento que se escucha todos los días. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que hicieron? Pues bien, tal y como dicta el protocolo en estas situaciones, lo primero que hicieron fue llamar a las autoridades. Esto es, sin duda, el procedimiento estándar que se debe seguir cuando uno se encuentra con un artefacto explosivo potencialmente peligroso. En respuesta a esto, las autoridades tuvieron que convocar a los expertos en explosivos o artificieros, cuya labor sería determinar si las balas de cañón representaban algún tipo de peligro inminente de explotar. A pesar de que han transcurrido muchos años desde que se fabricaron, aún existía la posibilidad de que pudieran constituir una gran amenaza. Es algo que puede sorprender, pero la antigüedad de un artefacto explosivo no necesariamente disminuye su potencial destructivo. Y después de hacer todas las comprobaciones necesarias, todos respiramos aliviados al descubrir que, afortunadamente, no representaban tal amenaza. Debemos estar eternamente agradecidos de que este fuera el resultado. Número 2. Ciudad romana. Cuando hablamos de la disciplina de la arqueología, a menudo nos encontramos con situaciones en las que sabemos que debería existir un objeto o lugar de interés histórico, pero por una u otra razón, su ubicación exacta nos elude. Esto es precisamente lo que le ocurrió a un determinado doctor en su búsqueda de los restos de una antigua ciudad romana conocida como Neápolis. Neápolis no era cualquier ciudad. En su apogeo, era una ubicación de gran importancia para el vasto imperio romano. Sin embargo, a pesar de tener registros históricos que indicaban dónde debería haber estado situada la ciudad, los esfuerzos para localizarla siempre resultaron infructuosos. En este punto, parecía que la ciudad de Neápolis estaba destinada a permanecer como un misterio sin resolver. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, la madre naturaleza decidió intervenir y proporcionar la ayuda necesaria para descubrir la ubicación de la antigua ciudad. Provocó una gran tormenta que permitió descubrir entonces trozos de la ciudad, y eso era todo lo que el buen doctor necesitaba. Una vez que tuvieron un punto de partida, trazaron un mapa de toda la zona y pudieron encontrar cosas como edificios, calles y mucho más, todo relacionado con la antigua ciudad de Neápolis. Número 1. Criatura humanoide. Y ahora volvemos al aspecto sobrenatural, o quizá más exactamente, nos sumergimos en el extraterrestre, porque tras un tsunami cerca de China,
supuestamente se descubrió en la playa un supuesto alienígena humanoide. Y cuando se puso en línea un vídeo del mismo, casi todo el mundo tenía una teoría sobre lo que era y lo que no era. Naturalmente, mucha gente pensó que se trataba de un alienígena y que posiblemente vivían en las aguas bajo nosotros. Ahora bien, descartaré ahora mismo que en realidad no fuera un alienígena. Y si lo fuera, usted habría oído hablar de ello antes de haber visto este vídeo. Pero eso es lo que sucede con los tsunamis, esos fenómenos de la naturaleza tan devastadores que arrasan con casi todo lo que se encuentra a la vista. Estos eventos pueden ser tan poderosos y destructivos que pueden cambiar el paisaje por completo, dejando nada más que la desolación a su paso. En medio de esa destrucción, hay quienes buscan sacar provecho de la situación. Algunos pueden intentar explotar la confusión y el caos, afirmando haber encontrado algo extraordinario o incluso fuera de este mundo, cuando en realidad no es así. Pero ese es el mundo en el que vivimos, un mundo donde incluso los desastres naturales pueden ser utilizados por algunos para sus propios fines. Sin embargo, también es importante recordar las diversas cosas que han quedado atrapadas en los tsunamis a lo largo de los años. Estos objetos, arrastrados por la fuerza de la naturaleza, pueden contar historias fascinantes y a veces desgarradoras de las vidas que una vez existieron antes de la llegada de la ola. Entonces, aún en medio de la destrucción, siempre hay historias que contar, siempre hay algo que aprender del mundo de los maremotos. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.